Listo, pues yo creo que ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas las que nos estén viendo a través de esta transmisión. El día de hoy estaremos con Estela Maris Rivadero, quien nos hablará del tema de la ética del analista. Y pues muchas gracias, Estela, por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros. Es un honor para nosotros que... Perdón, nada más, Estela, si puedes poner tu micrófono en silencio porque se está repitiendo. ¿Sí? Ya, ahora sí. Bueno, es un honor para nosotros tenerte acá en esta charla, Estela. Muchas gracias por la invitación y esperemos que sea tan grato para ti como para nosotros este encuentro. Estela está desde Buenos Aires, Argentina. Ella radica allá y desde allá nos está conectada con nosotros en este momento. Adelante, Eric. ¿Sí, Eric? Perdón, un momento. Bueno, quiero presentarles el currículum de Estela. Ella es psicoanalista, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde actualmente dicta sus seminarios, colabora en revistas nacionales y extranjeras. Es coautora de La angustia en la dirección de la cura, Lugar editorial, 1994, La intervención psicoanalítica en la psicosis, en Letra Viva, autora de Inhibición, Síntoma y Angustia y El encuentro amoroso. Fracasos del inconsciente también, otro título de ella, Impedimentos del deseo y Enclaves en el goce, Enclaves del goce. Compiladora y autora de La angustia y el objeto en la praxis psicoanalítica y clínica psicoanalítica de pareja y familia, también en Letra Viva. También en Institución Fernando Ulloa, bueno, esta compilación, ¿verdad? Secretos familiares, voz y mirada en prensa, y coautora en Los márgenes del amor, estigmas de goce y desamparo de la subjetividad. Participa y presenta trabajos en las reuniones lacanoamericanas de psicoanálisis y convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano. Bueno, Estela, te paso la palabra. Muchas gracias. En principio, la agradecida soy yo por que me hayan invitado a Eric y a Areli, así que les agradezco, espero que sea un intercambio fructífero, que bueno, justamente los analistas, si no intercambiamos con otros, es un trabajo duro y solitario, y solamente se puede recrear esos goces que uno recibe cotidianamente en la clínica, charlando con otros, ¿no? De alguna manera, digamos, Areli dijo la ética del analista, y yo había pensado el acto analítico y la ética del analista en relación a que es un trabajo arduo el del analista en la medida en que estamos hechos de la misma pasta que nuestros analizantes.
Por eso yo sostengo que un analista tiene que llevar su propio análisis lo más lejos posible y asentarse en el trípode freudiano, que es el análisis personal, el análisis de control o supervisión y el trabajo teórico. Pero antes de seguir, quiero decirles una cosa, que si algo no queda claro, me pueden interrumpir. Aunque la invitación haya sido primero 40 minutos y las preguntas después, yo no tengo ningún problema en que me interrumpan y me pregunten si algo no está claro. Porque bueno, como es la primera vez que no sé cuál es el público al cual me dirijo, y además la pantalla permite ver solo a 2 personas en este caso, ¿no? Entonces, digo, me gustaría que si hay algo no claro, me interrumpan, no hay ningún problema, y ya Lacan decía que un analista se tiene que preciar de poder decir las cosas lo más sencillo posible. Cosa que él evitaba, ¿no? Porque leer a Lacan es un trabajo arduo en la medida en que a veces es barroco y cerrado todo aquello que dice. Pero bueno, partiendo de esta premisa de que el análisis del analista debe llegar lo más lejos posible, Lacan planteaba en el acto analítico cuál era el acto analítico, si era del lado del analista o del lado del analizante. Un acto implica justamente que un sujeto salga de otro modo de una acción, porque no todas las acciones constituyen un acto para el sujeto en la medida en que el sujeto que nos demanda un análisis generalmente viene en una posición fantasmática, en el mejor de los casos, en la cual ha trastabillado y ha emergido la angustia como bisagre y goce para poder, digamos, solicitar un análisis. ¿Qué es el fantasma? El fantasma es la respuesta que el sujeto se da a la pregunta fundante de su subjetividad en relación al otro primordial. ¿Qué quiere el otro de mí? Pero el deseo del otro, todos sabemos, es un deseo enigmático que solamente se puede leer en las demandas a repetición que formulan esos otros primordiales. Llámese la madre, el padre o los sustitutos de estos en función materna o paterna, que excede, digamos, a quien no va por el sexo, sino a quien ejerce esa función. Ya Lacan nos decía que para que un hijo no quede atrapado en el goce de una madre, alguien tiene que proferir el nombre del padre para coartar ese goce y decirle a esa madre o a aquel que ocupe esa función: no gozarás de tus productos, déjalos ir de alguna manera, que crezcan fuera de ti. Digamos, y en el seminario R6 dice que una mujer es aquella que debe ofrecerse como objeto deseable para un hombre y soportar ser escindida entre mujer y madre. Porque ya Lacan hablaba del estrago materno en el sentido de la madre y la figura del cocodrilo que quiere, digamos, hacer ingresar de alguna manera en sus fauces a sus hijos. Entonces, para que un sujeto pueda crecer como sujeto neurótico, tiene que poder pesquisar en qué le hizo falta al otro, qué deseó el otro para tenerlo, para querer tenerlo. Y es a través de esas demandas que él va a desgajar qué quiere ese otro, pero no siempre eso es claro. Lacan allí articula, pero bueno, lo vamos a decir rápidamente hoy, con un libro, digamos, El diablo enamorado de Cassot, donde en la figura del diablo
el diablo toma distintos ropajes para que el sujeto se confunda en lo que quiere y quede atrapado en la demanda del otro. El niño, digamos, va a poder dejar de ser el falo imaginario del otro cuando pesquise en qué le hizo falta al otro en su amor y también en su deseo, para que pueda tener una vida relativamente digna, entre comillas, dentro de la neurosis. El niño va a elegir de los objetos de la pulsión, las heces, la mirada, la voz, digamos, va a poder elegir y va a poder darse una respuesta en el fantasma para colmar lo que él supone que le falta al otro. Ser la mierdita de mamá, ser el oro brilloso de la mamá, ser la linda del papá o de la madre. ¿Está claro hasta acá o es oscuro? ¿Está claro? Sí, vamos bien, vamos bien. Bueno, entonces, de las especies de los objetos de la pulsión, que ya Freud había mencionado, Lacan agrega la voz y la mirada para poder ubicar ahí en ese menú que el sujeto se identifique a un objeto para colmar al otro. Entonces, cuando yo digo ser la mierdita de mamá, está eligiendo el objeto anal, que el objeto anal, digamos, tiene dos caras. Por un lado, digamos, es lo desechable, pero también es lo brilloso que la mamá le demanda. Si ese niño puede hacer esa lectura, puede construir desde la primera infancia, en el primer despertar sexual, una respuesta que no lo deje totalmente apresado en el otro, ya que él va a aportar el menos fi, que es el agalma propio para sustraerse del otro. Eso de lo cual el otro no puede apropiarse. Diferente es el destino en la perversión o en la psicosis o en las neurosis graves, donde no se llega a poder armar la respuesta fantasmática y entonces aparecen las adicciones, las actuaciones, las impulsiones, los daños en el cuerpo que hacen que un sujeto hipoteque gran parte de su vida ofreciéndose al otro de esa manera. ¿Por qué es importante, digamos, armar un fantasma? Justamente para no quedar totalmente apresado en el otro. Esa posición fantasmática que se empieza a armar en el primer despertar sexual, o sea, en el tiempo, digamos, podríamos decir, del niño, va de nuevo a actualizarse en el segundo despertar sexual, o sea, en la adolescencia, donde el niño va a tener que reordenar su imagen y su cuerpo desde lo imaginario y lo simbólico de otra manera, porque la pubertad va a implicar un real que diga de la bisexualidad del sujeto, donde él se va a enfrentar también a tener que hacer un reordenamiento imaginario y simbólico para cubrir ese cuerpo que porta y para poder identificarse en un lado de las fórmulas de la sexuación o del otro. Digamos, un niño puede comenzar, digamos, un esbozo de respuesta fantasmática en ese primer tiempo si esos otros están disponibles a mirar y a hablarle a ese niño, digamos, que se está gestando como sujeto. Puede suceder que en el segundo despertar sexual haya errores, entre comillas, donde ese adolescente o ese puber, como decía Freud, no encuentre a esos otros primordiales con voz y mirada para donar
y cubrir su cuerpo amorosamente. Digo, esto es importante porque justamente el fantasma se sella al final de la adolescencia, en el mejor de los casos, pero puede haber accidentes previos a esa posibilidad de sellar esa posición. El fantasma, lo podríamos decir en términos simples, es la película que nos hacemos frente a cualquier escena de la vida cotidiana donde aparece la pregunta, ¿qué quiere el otro de mí? El famoso ¿qué voy de Lacan. Entonces, ¿qué quiere el otro de mí? También se juega acá, ¿qué quieren ustedes de mí? Ustedes dirán, ¿qué quiere la Maris de nosotros? Digamos, en la relación profesional, en la relación amorosa, digamos, siempre la vida con sus escenas nos lleva a esa pregunta de qué quiere el otro, ya no el otro primordial, sino el otro semejante de nosotros. Nosotros vamos a responder, digamos, con esa matriz, digamos, simbólica e imaginaria del fantasma, pero cuando nos topamos en la vida con que alguien nos responde de otro modo al que fuimos respondidos o mirados u oídos, digamos, el sujeto puede trastabillar en su posición fantasmática. Es decir, la película que se había hecho de lo que el otro quería de él ya no le sirve. Ese trastabillamiento es la chance que tenemos los analistas para que el sujeto acuda a un análisis y comience formateándose algunas preguntas que le conciernen a él como sujeto. La angustia, decíamos, es la bisagra entre el deseo y el goce. Es decir, no hay acceso al deseo si no se atraviesa el muro de la angustia. Por eso, para los analistas es muy importante, digamos, que dosifiquemos la angustia. La angustia es señal en el yo. Si la angustia es masiva, tenemos que ir contorneándola para que se transforme en angustia señal y nos indique en qué puntos el sujeto está retenido en goces mortíferos, pero también a qué apunta su propio deseo. En esta línea, digamos, la dosificación implica no exacerbarla, pero tampoco hacerla desaparecer del mapa. Por eso está allí la ética del analista, en el sentido de que el analista tiene que ser el soporte y ejercer el semblante para acoger esa angustia, para que después advengan los significantes que marcaron al sujeto bajo el sentido del otro. En esta línea estamos en un tiempo complejo, porque tenemos muchas técnicas y muchas ofertas en nuestro suelo cultural, supongo que en México también, donde se ofertan las tiradas de cartas, la astrología, las ciencias cognitivistas, el tú puedes, todo aquello y el eslogan de la felicidad plena, donde se intenta, digamos, que el sujeto se pierda en la masificación con los otros y no se recorta su propio rasgo unario. Es decir, el unario es aquello que hace a un sujeto diferente del otro. Por eso el psicoanálisis es revolucionario en la medida en que no permite la estandarización y la masificación. Digamos, en un análisis, un sujeto tendrá que estar advertido de qué objeto de goce, digamos, después de desobstruida la fijación del fantasma, es decir, cuando se elimina esa fijación,
ese mismo objeto es el que le va a permitir, digamos, jugar con su propio deseo. Por eso, el trabajo del análisis es primero que el sujeto vaya en las vueltas y en las repeticiones de su discurso, intentando cernir cuál es el objeto que lo tiene fijado a ese otro para que luego, digamos, pueda advenir sujeto deseante. Lacan habla de la estructura del sujeto como una estructura trinitaria, real, simbólica e imaginaria, anudada de una particular manera que él llama borromeamente. En el centro de ese anudamiento está el objeto A. Cuando el objeto A está ligado a la fijación, funciona como plus de gozar. Digamos, cuando se desobstruye esa fijación a la posición fantasmática, ahí puede aparecer la línea deseante que hace que el sujeto, digamos, pueda deshacerse de esos sentidos que le vienen del otro. Es decir, esos sentidos que lo han formateado y que un analista tiene que diferenciar el sentido que está en el inconsciente del sujeto y también, digamos, la carga gozosa del ello pulsional. Si nosotros trabajamos para que aquello del ello pulsional pueda traducirse en una formación del inconsciente, recordando que las formaciones del inconsciente son los sueños, la vía regia que Freud descubrió, los lapsus, digamos, y todo aquello que tenga que ver con una formación de compromiso. El sujeto, digamos, también hace síntoma para poder soportar esa relación con el otro. Digo, síntoma, inhibición o angustia. Si decimos que la angustia guía la dirección de la cura, tenemos que, digamos, trabajar para que esa angustia nos permita leer en el discurso del analizante en qué puntos está bajo los efectos de la inhibición. Recordemos que la inhibición es, digamos, el deseo coagulado o congelado o puesto en la vidriera de algún modo. Y también que nos permita leer en qué punto ese síntoma pone una barrera a lo simbólico frente a lo real. Digamos, pero eso no es, digamos, tan simple, sino que el sujeto tiene que construir en eso que nos dice, tratar de ubicar cómo fue y qué fue para el otro. Es decir, ubicar los significantes que lo amarraron a esa posición de intentar velar la castración simbólica del otro. Lacan nos dice en el Seminario de la Angustia que el neurótico prefiere hacer de su castración imaginaria un bastión antes que enfrentarse a la castración simbólica del otro primordial. Es decir, los neuróticos nos hacemos trampas, perdemos cosas, postergamos, dilatamos, con tal de no enfrentarnos a que el otro no está completo. El otro no tiene toda la batería de los significantes que digan de nosotros. Entonces, digo, por ahí yo digo nosotros y demás, porque como si digo que el analista está hecho de la misma pasta que los analizantes, digo, tenemos que ver con eso, no estamos por fuera de esa lógica. En ese sentido, el neurótico, digamos, prefiere a veces fracasar antes que aceptar que el otro también está castrado, que al otro le faltan algunos significantes y que no tiene, digamos, recordemos que un sujeto representa un significante para otro significante. Ese otro también,
digamos, tuvo un Edipo y otros primordiales a los cuales respondió. Por eso el análisis, siguiendo el espíritu freudiano, tiene que apostar a leer lo transgeneracional, es decir, lo que Freud hablaba también en las series complementarias, es decir, lo actual, la historia del sujeto, pero también la historia de sus abuelos, incluso a veces de sus bisabuelos, ¿no? Qué modos de goce, digamos, se repitieron, qué se transmitió de la lógica del deseo, qué secretos familiares hubo. Todo aquello hace a ese sujeto efecto de un discurso transgeneracional. No podemos conformarnos solamente con el discurso de el papá y la mamá. Hay un más allá que implica justamente esta castración del otro. ¿Está claro hasta acá o alguna pregunta? No, todo va bien, gracias. Adelante. Bueno, Lacan, también muy sagazmente, dijo que el analista no debía extraviar la espira de la época, es decir, aquello que aparece en el suelo cultural de cada lugar también, que es particular. Digamos, habrá cuestiones que seguramente, aunque todos somos de habla hispana, hay algunos significantes que ustedes tienen que nosotros no, y viceversa, que hacen a la cultura, digamos, histórica y a lo epocal. En este momento, lo epocal, vuelvo a reiterarme, demanda a un sujeto de éxito, de rápida concreción de los bienes materiales, aun cuando la pandemia puso un paréntesis a algunas cosas, ¿no? Pero el punto es que, digamos, en esa demanda el sujeto se puede extraviar y perderse de aquello que quiere veramente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo banal, si me permiten. Digo, acá en Buenos Aires, en este horario, en la zona donde yo vivo, es común que la gente, en general la gente más joven, salga a tomar una cerveza o una birra, como se dice acá, y estén todos los bares llenos de gente. Alguien, visto desde afuera, diría, ¿qué hacen estos encerrados hablando de psicoanálisis y pensando cosas que al mundo exterior no le interesan, ¿no? Digamos, porque no hay la mostración de eso que ahora se usa, que es todo se sube a la imagen. Y hay un tiempo que se elide o que se evade, que es el tiempo de comprender. Todo acto necesita un tiempo, no es invento mío, lo dice Lacan en el acerto de anticipado, de mirar, luego comprender para concluir en un acto verdadero donde el sujeto pierda un goce mortífero para entrar en una cadena de goces salutíferos, de deseo, que lo liguen a otros y a aquel objeto que a él lo satisfaga. Hay algo compartido cuando uno se dedica al psicoanálisis, que es la voz y la escucha. Digamos, no estamos viendo todo el tiempo imágenes. Pero aunque no estemos viendo, estamos escuchando, siguiendo la repetición, la compulsión de repetición de un sujeto. Por eso el analista interviene en 3 registros: real, simbólico e imaginario. Si decíamos que el sujeto es un sujeto trinitario en relación a lo real, lo imaginario y lo simbólico, anudado borromeamente, digamos, el analista va a poder intervenir en los 3 registros. No solamente va a intervenir en el desciframiento jeroglífico y en la interpretación.
va a ser intervenciones directivas en lo imaginario o en lo real, va a ser intervenciones para agujerear lo imaginario desde lo simbólico. Por eso un analista también mira y muchas veces hace un comentario, muchas veces cuenta algo, muchas veces eleva la voz. No sé si ustedes habrán notado que uno no habla con todos los analizantes con el mismo tono de voz. Hay algo de la economía libidinal de cada analizante en particular que hace que el analista a veces eleve la voz, a veces hable muy suave, a veces de la mano más fuerte, menos fuerte. Por eso es importante que el analista pueda pensar a precú muchas veces cuál fue su acto analítico para permitirle a ese sujeto cortar, hacer empalme con otro goce y corte. Si nosotros cortamos, digamos, un discurso rápidamente sin que ese sujeto haga un empalme con otra cosa, lo dejamos tambaleante. Es necesario un tiempo donde el sujeto, de alguna manera, reempalme o tense las cuerdas de otro modo. Digamos, la cuerda de lo real, lo imaginario, lo simbólico. Si no, lo podemos dejar a la deriva. Pero, Sí, sí. perdón. Aquí también, por ejemplo, las intervenciones cortas, por eso se hacen en otro momento del análisis, ¿no? Como no es recomendable al inicio de un análisis. Gracias, Areli, por el comentario. Y ya nos vamos poniendo en forma en esto del ida y vuelta. El punto es que el sujeto primero acude a alguien de distintas formas, porque se lo recomendaron, porque salió en un medio, de distintas maneras. Pero hay algo que se llama, que ya Freud lo mencionó, la transferencia imaginaria, la transferencia simbólica, al decir de Lacan, y el odio-enamoramiento. Y también el sujeto a quien consulta tiene que suponerle un saber, si no va y habla con un amigo en un café. Entonces hay un tiempo primero que llamamos entrevistas preliminares, del umbral al análisis, podríamos decir, donde el sujeto tiene que adquirir confianza en que el otro lo escuche y que el otro detenta un saber y un poder para escucharlo. Obviamente, el analista, a lo largo de un análisis, no va a encarnar siempre esa posición, porque si encarna esa posición de sujeto, supuesto saber, hasta el final de un análisis, digamos, deja al analizante arrinconado y se ubica como un ser sin castrar. Digamos, cada tiempo del análisis implica también un movimiento del analista y un semblante en relación al discurso de cada paciente en particular. Por eso decimos que el análisis es un largo proceso de duelo. Sabemos que estamos de duelo por quien representábamos su falta. Es decir, en este caso, el sujeto debe duelar esa posición fantasmática que le hacía creer que obturaba la falta del otro, que era el falo imaginario del otro. Debe duelar ciertos goces que lo atenazaban en ese lugar y también al final de un análisis, un analizante tiene que duelar a su propio analista y el analista tiene que ofrecerse y prestarse a ser duelado en el sentido de caer como desecho de una operación y de un trabajo. Cuando alguien, digamos, en posición analista se entroniza en esos lugares de poder o de saber absoluto, no permite que el sujeto haga
ese trabajo elaborativo. Digo, cada situación es particular, aunque haya cuestiones generales para pensar. Ahora, si tenemos tiempo, un pequeño fragmento clínico en esto de las intervenciones. Yo en general las sesiones cortas es, digo, raro, pero a veces que las haga, pero a veces es necesario, pero no al comienzo, porque hay que establecer qué tipo de transferencia se está jugando, qué se le deposita al analista en relación a la propia historia del sujeto. Hay un montón de variables a pensar en esas entrevistas preliminares, que también, digamos, para pensar cuál es el momento en que un analizante pasa a diván. Digamos, Freud hablaba del diván por una necesariedad donde decía, de poner la mirada hace que el sujeto pueda ir a otras escenas. Pero en un tiempo, las entrevistas tienen que tener la mirada para poder armar un lazo transferencial. Me refiero siempre al caso de la neurosis. Los casos de los pacientes graves no es el tema de hoy, si en otro momento quieren podemos hablarlo, pero hay algo ahí donde sin este vínculo transferencial no hay posibilidad de hacer un análisis. Se puede transformar en un soliloquio o en una mostración o en alguien que viene de acting en acting, pero que el acting es cuando hay un significante que se ha lidido de la cadena y no pasó por el trabajo elaborativo del inconsciente. Entonces, digo, también ahí el analista estará atento cuando el sujeto, digamos, está en acting, cuando el sujeto hace un pasaje al acto. El pasaje al acto no es el suicidio solamente. Un pasaje al acto puede ser hacerse echar de un buen trabajo o hacerse echar en una pareja, etcétera, etcétera. Digo, es aquello que deja al sujeto caído de la escena del mundo sin poder, digamos, entrar en la cadena significante para poder ubicar ahí, digamos, en dónde está entrampado. Hace un tiempo, y puedo hablar de este analizante porque no es del ambiente psi, digo, porque yo siempre digo, cuando somos analistas tenemos que tener en cuenta que no sean parientes, ni amigos, ni nadie del ambiente psi para poder hablar algo de la clínica. Es alguien que consulta mandado por los amigos cuando cumple 40 años. ¿Por qué digo mandado? Mandado es enviado, no sé ya cómo se dice. Él obedece a sus amigos que le dicen, tenés 40 años, estás solo, ¿de qué la jugás? Él estaba deprimido porque iba a cumplir 40 años, pero nunca se había creído en el análisis, viene de las ciencias duras, entonces para él el inconsciente no existía, y cada intervención al principio, o pregunta acerca de un lapsus, o si traía algún sueño, me decía, usted no entiende nada, solamente entra la lógica matemática y todo lo que usted dice son tonterías. Bueno, ahí también está la ética del analista de hasta dónde soporta eso que es incómodo, pero que está diciéndonos algo de la posición de ese sujeto en la vida. Él había sido, era un muchacho que ganaba mucho dinero, que tenía una herencia cuantiosa, que tenía un cargo muy importante en una empresa del Estado, pero que no le lucía. Entonces su queja era, nadie me trata bien, el sueldo que tengo no es el acorde a mi función, trabajo por los otros, hasta que de esa queja empieza a poder decir que él es muy obediente a lo que los otros le dicen. Es un muchacho lindo, muy prolijo, muy bien vestido, con ropa de última moda, todo el tiempo está fijándose en el aspecto de la vestimenta propia y de los otros. Uno podría decir, está en esa captura narcisista de un imaginario puro ahí, ¿no?
Entonces mira los zapatos, son de marca, no de marca, etc. En un momento cuenta que él tuvo varias parejas, mujeres, pero que las perdió, y durante 10 años estuvo cuidando a los viejos. Los viejos son unos tíos en segundo grado, de segundo grado, que su madre le había dicho, vos tenés que ocuparte de los viejos. Y en este momento, en el momento en que él consultaba, estaba ocupándose de sus propios padres, que ya eran mayores. Esos tíos, durante 10 años él hipotecó su vida, no salió con nadie, salvo un amante que tuvo así, pero a escondidas, porque una señora casada, dejó un par de novias, porque las novias le decían tus tíos o nosotras, y se ocupó de cuidarlos, de pagar las empleadas para que los cuidaran, de cambiarlos muchas veces, y todos los fines de semana encerrado con ellos. Eran 3 tíos, hasta que murieron y le dejaron a él una herencia en propiedades, pero que no era una herencia, como dice Lacan, que hay que aumentarla y disfrutarla. Esos departamentos él los prestaba a cualquiera que se los pedía, prestaba el dinero que tenía a cualquiera que se lo pedía, fueran parientes, amigos, una hermana que quería comprarse una casa y le decía dame para la casa y él le daba, pero a todo esto a él eso no le hacía ruido, hasta que empieza a advertir que no había un potlatch, dar, recibir y devolver, que él siempre estaba, digamos, solo, que los demás le pedían que comprara los regalos de cumpleaños en el shopping y después no le daban el dinero y el regalo era en nombre de todos, que prestaba un departamento y se lo devolvían roto y le decían, y bueno, ¿qué crees que haga? Que prestaba dinero y no le devolvían el dinero. Entonces, bueno, de a poco fui tratando de abrir ahí qué era esa poción gozosa que no lo incomodaba hasta ese entonces, donde él se ofrecía a dar todo, hasta que empieza a decir, pero termino en un lugar de mierda. Doy todo, y este lugar de mierda aparece un día que viene muy enojado con él, porque quería comprarse un sillón hacía 3 años y siempre postergaba el acto de comprarlo. ¿Qué implicaba ese sillón? Darse un primer lugar para él en el sentido de gastar ese dinero para su propio gusto. Entonces, cuando va a comprar ese sillón largamente anhelado, ahí, digamos, le dicen, no se fabrica más en la Argentina. No es posible. Viene con bronca, con decepción, y empieza a angustiarse por primera vez y a ubicar esto que él siempre fue, digamos, de chico era monaguillo, es decir, los que están con el cura en las misas. Después siguió una carrera que el padre quería, pero después la dejó porque no le gustaba. Y después hizo su carrera universitaria y más una serie de posgrados, pero siempre dando de más a los otros. Yo tengo la costumbre que me gusta tenía, la pandemia me lo impidió un poco, de viajar bastante a menudo. Y en un momento estaba, pero ya se va de nuevo. Claro, con lo que usted cobra seguramente por eso se puede ir. Tuve una queja permanente a mis viajes y a dónde va y en qué se va. Y en un momento esto se repetía y yo pensé, bueno, en esta repetición hay que hacer una intervención. Un día le digo, me voy a tal lugar por tantos días. Generalmente uno de los pacientes le dice, me voy de vacaciones de tal fecha a tal fecha, y la mayoría no preguntan ni a dónde, ni cómo, ni nada. Pero en ese momento decidí que era una intervención adecuada en la medida en que venía escuchando que en esas, digamos, preguntas, él también decía que quería viajar, pero no podía porque le daba culpa
hacer una diferencia con los parientes que no podían viajar. Digamos, la culpa, recordemos que es incestuosa, digamos, y liga al otro primordial. La culpa tiene que ver con el mandato superyoico, ese mandato que aprisiona al sujeto en un decir paradojal, así como el padre debe ser, así como el padre no debe ser. Era alguien que estaba bajo el imperio de ese superyo feroz, cuidar a los viejos, dar de más, privarse y no viajar si el resto de los parientes no tenían. Entonces, al comienzo empieza a viajar, pero con unos tormentos superyoicos antes de subir un avión o de tomarse un tren o un colectivo, infernales, de mucho sufrimiento. Esto que él pudo escuchar, y me pregunta, pero se va sin culpa, abandona a sus pacientes, no sabe lo que le pueden pasar, un montón de cosas así. Él empieza a pescar que se puede, digamos, disfrutar de eso y que no es necesario estar tapando el agujero de los otros, ¿no? Es una intervención que ustedes me podrán decir, no era desciframiento jeroglífico, no era interpretación simbólica, era una intervención directa en lo real con una respuesta del analista que abrió un abanico. Digo, bajo una ética, obviamente. Esto que decía, no a todos los pacientes uno le hace esta intervención, así como en otros pacientes uno hace otra modalidad de intervención. Hay que leer qué se jugaba en la repetición de él, qué se jugaba en esa demanda y qué se jugaba en esto de poder ubicar a ver si ese otro, digamos, estaba castrado o no. Porque viajar puede ser del orden del deseo, pero implica también soportar una pérdida de alguna otra cosa. El deseo también tiene un precio, porque, digamos, hay que poder elegir dejar algo para poder desear otra cosa. No se puede estar en todas partes a la vez. Pero este señor que, digamos, perfilaba en una posición, digamos, de neurótico obsesivo, donde estaba la postergación, estaba ese pegoteo al dinero, donde no sabía si era para guardarlo, si era para tirarlo, o qué, empieza también a aparecer una pregunta en relación a la sexualidad. Sus amigos le preguntan, ¿qué colectivo tomás? Acá en Argentina, cuando alguien no se sabe si elige varones o mujeres, se le dice, che, ¿qué colectivo tomás o qué bondi tomás? Dicen los porteños. No sé allá si hay alguna pregunta. Cuando alguien es andrógino y no se sabe bien cuál es su posición sexual. Entonces todo el mundo le decía, ¿pero qué haces vos? Y él decía, no, a mí el sexo no me interesa nada. Y empieza a hablar de sus dificultades, de que, bueno, no soportaría a alguien al lado de él, que ciertos síntomas asociados a distintas cuestiones corporales. Viene un día y dice, ya estoy harto de que me pregunten porque yo no sé qué contestarle, qué colectivo tomo. No sé si me gustan las mujeres, no sé si me gustan los varones, tengo que elegir. Y le digo, ¿tiene que elegir o veamos qué quiere antes de tener que elegir como mandato, ¿no? Entonces trae una escena donde está en un bar de una zona acá, esta zona que yo le decía de muchos bares, y está con unas amigas, y las amigas le dicen, esta noche tenés que salir con alguien. Él era obediente, ¿se acuerda que yo decía que él obedecía? Y decía, bueno, sale del bar, se sube a un ómnibus o colectivo, y en el colectivo, en el ómnibus, hay un muchacho que lo mira, un muchacho joven que lo mira y se le acerca. Y él dice, gustó de mí. Bueno, el muchacho le dice, vamos a un hotel, él se va a un hotel,
y el muchacho le dice, si querés algo conmigo, son $250. Si no me das la guita o el dinero, te rompo a patadas. Él sale despavorido y le dice al conserje, pero ¿cómo es esto? ¿Qué sé yo? ¿Este es hotel de qué? Y el conserje le dice, ¿vos sos o te haces? Cuando él escucha ese vos sos o te haces, él había imaginarizado, obedeciendo a las amigas, que había establecido una relación amorosa en 10 minutos. Digo, o sea, ahí no había el yo pienso, sino el ello pulsional en una actuación. Porque, digamos, pensando, cuando alguien se acerca en un colectivo a las 2 de la mañana en una situación así, cualquiera lee que ahí hay algo extraño. Bueno, pierde los $250 porque se asusta, los paga, él los tenía, y viene muy angustiado y con esta pregunta, ¿soy o me hago? Cuando él dice, me hago, empieza a pensar, bueno, ¿qué representa él para ese otro? Empieza a interrogar ciertas demandas de su madre que le dicen, cubrime todos los gastos. La madre hacía gastos extraordinarios y después nunca le volvía el dinero, gastos extraordinarios en cosas no rentables o no potables. Y por otro lado, recién ahí empieza a decir, estoy empezando a ver quién es mi padre. Él viene de un linaje donde las madres todas tienen hijos, pero los padres desaparecieron, excepto el suyo. Desaparecieron porque las madres esas no le dieron lugar a esos padres. No es que desaparecieron porque sí, sino que los echaron, no los reconocieron, no quisieron. Hay un montón de secretos acerca de cuál es el linaje. Este es hijo de este o de aquel, no se sabe muy bien. Entonces hay toda una historia ahí donde, digamos, hay una degradación del valor falóforo de los hombres como padres. Es decir, son falos anónimos. Incluso él empieza a rescatar algo de su padre, que su padre también estuvo mucho tiempo al servicio de esta madre que lo denostaba, que era déspota y que no le daba ningún lugar en su vida amorosa. Hasta que el padre busca un amante por fuera de la relación, pero que este hijo nunca pudo, digamos, no le donó a este hijo aquello que Freud decía, los títulos en el bolsillo, que un padre dona los títulos en el bolsillo para que después el hijo se pueda apropiar de ellos y usarlo en su sexuación como varón. Él recién a los 40 y pico de años empieza a poder rivalizar con el padre, que es ese juego que hacen los hijos varones en la adolescencia, en esa tensión entre la alienación y la separación, el deshacimiento del otro. Bueno, hasta acá el caso clínico, no me voy a extender. ¿Preguntas, comentarios? Sí, Estela. Bueno, es que es muy interesante todo lo que planteas y creo que el psicoanálisis lo que propone importantemente es tener un cuerpo y que este cuerpo, que viene en estos registros de lo imaginario, lo simbólico, lo real, de alguna manera al poder estar en el dispositivo y hacerse de un cuerpo, ¿no? Lo primero, ¿no? Porque entonces este chico, como lo relatas, se va haciendo de ese cuerpo, ¿no? Como por las amigas, el obediente, etcétera. Y entonces de allí va a surgir un saber que él no sabía que sabía, ¿no? Entonces allí me parece muy importante
epistemológicamente un principio, ¿no? De algo que no se sabe que se sabía, o cómo es esta cuestión de ser hombre en esta familia como muy en la demanda de las mujeres, perdido allí, y donde las necesidades de él quedaban por fuera, ¿no? O sea, por fuera, necesidades que no identificaba, que no podía como hacer algo, ¿no? En ese cuerpo, y que ahí es, luego creo, lo complicado cuando hablamos de goce, que entonces es como a la satisfacción de otro, ¿no? Creo eso muy importante. Pero bueno, entonces digo, para que al final del análisis sea esto un acontecimiento en el cuerpo. Entonces, aquellos luego finales de análisis después de muchos años, donde el sujeto llega y se queja, y entonces el analista se pone a ver el teléfono, hace otras cosas, donde no le pone atención porque ya está en una serie de lo mismo. Digo, por ejemplo, se me ocurre que ya son otro tipo de intervenciones, pero bueno, es como que cada análisis es una particularidad, ¿no? No es una generalidad, como podrían ser otras terapias. Bueno, hasta aquí. Y vos hablaste algo importante, esto del cuerpo, ¿no? Porque él era un cuerpo asexuado, decía. No sabía, no tenía deseo sexual por nadie, ni por mujeres ni por varones, se decía asexuado, salvo esos cortos periodos en que tuvo alguna relación, y era un cuerpo para ser mirado. Él, digamos, toda la ropa que se ponía, todo el arreglo, era para que lo miraran, pero que no lo tocaran. Digamos, el cuerpo implica también el toque con el otro. Él, mirame y no me toques. Y por otro lado, digamos, había que trabajar para que cada objeto hiciera la pulsión, el circuito por los 3 registros: mirar, mirarse, hacerse mirar, tocar, tocarse, hacerse tocar, comer, comer. Ya, pero él quedaba ahí como la figura nada más, donde establecía, digamos, esa distancia con los otros, y en una ilusión de que obedeciendo a los otros estaba con los otros, pero en realidad él se sustraía a esos otros en el cuerpo. Que también es un tema interesante, no para trabajar hoy, pero para pensar a futuro, esta cuestión también epocal de la falta de deseo sexual. Por lo menos es algo que en mi clínica aparece frecuentemente en gente muy joven. Y en la clínica con parejas también se escucha como esto que digo, se pueden ver series todo el tiempo, pero algo de ese deseo sexual ha caído en lo epocal, por lo menos acá en mi experiencia clínica. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, a ver, entonces, ¿cómo poder pensar a que haya una falta en el deseo, o como en lo sexual también, o como al no querer ser un sujeto etiquetado por nada, ¿no? Como que entraría como en una serie de todas posibilidades, ¿no? Y como no comprometerse con nada, ¿no? O sea, vendría más como esta moda como japoneses o coreanos, como muy a lo que decía Lacan, como ese goce idiota, ¿no? Como que queda atrapado como en una imagen, y, y entonces lo que ofrece
vamos, el psicoanálisis es la posibilidad como de hacer un síntoma analítico, ¿no? Y allí como a nuevas posibilidades, ¿no? ¿Cómo sería eso, esta cuestión como por qué esta aversión a como no querer caer en ningún discurso o no caer en ninguna etiqueta o no ser definido por nada, ¿no? ¿Qué piensas? Yo creo que hay una exacerbación del narcisismo y esto de no poner el cuerpo con el otro implica también anular las diferencias, ¿no? O el todo es posible. El todo es posible es también en la otra cara de nada es posible. Y mientras vos hablabas me acordé, yo hace un tiempo hice un trabajo sobre un artículo que había leído de una práctica en Londres que se llama chemsex, que son sujetos que, digamos, toman alcohol, droga, para tener relaciones, pero sin ver quién es el otro. Es decir, se arman como orgías donde se sale de esas situaciones sin poder ubicar ahí algo del sujeto. Es decir, como que se pierde la dimensión del partner. En esa especie de enajenación alucinógena se olvida con quién se está. Digo, no se distingue. Entonces, hay algo ahí que hace que cada uno siga en su propia vida, en su propia soledad, sin poder, digamos, pensar al otro como un prójimo. El prójimo es aquello que anuda la estructura en el sentido que nos permite esa relación con los otros, tener una vida más digna de algún modo. Acá hay como una exacerbación de esa posición del narcisismo, donde el sujeto queda ahí restándose de jugar o jugarse con los otros, de hacer un lazo que encierre todos los problemas que encierra cualquier lazo. El lazo amistoso, el lazo amoroso, aparecen las diferencias, aparecen los conflictos y demás, pero hay algo ahí donde está el ser como sujeto humano, el único que puede poner en juego estas cuestiones del goce y el deseo, ¿no? Entonces creo que hay como un empuje de la cultura en esto que decía de mirar y concluir, que nos lleva a comprender y concluir en actos verdaderos para el sujeto en relación a lo que desea. Queda como repitiendo o una demanda social o lo que hay que hacer desde el discurso capitalista o lo que queda bien hacer. Ya Lacan decía que el discurso capitalista elide justamente esas diferencias y apunta a la posibilidad, entre comillas, que se puede gozar de todo. No sé si respondí la pregunta. Sí. Es que sería eso, ¿no? Que este discurso capitalista donde hay una solución para todo, una respuesta para todo, y entonces empujado a tener que tener todo, ¿no? Lleva, o como estas cosas, ¿no? Como ir como con un especialista del especialista del especialista y entonces allí le van a dar exactamente lo que le hace falta, ¿no? Que era lo que decías, que no quiere ver el neurótico, donde está la castración, la incompletud de las cosas, ¿no? Y entonces ahí se pone un montón de cosas, ¿no? Que llevan a conductas muy a lo compulsivo, a lo voraz,
o al sinsentido, ¿no? También. Entonces, digo, a diferencia de otras terapéuticas, ¿no? Donde se busque desarticular el síntoma o demás, o donde se cree un sentido, creo que el psicoanálisis le da agencia personal al sujeto. Bueno, acá por eso el proyecto se llama Clínica del Sujeto, y que se vuelve una cuestión ética en el inconsciente, porque entonces el sujeto tendrá que saber hacer, y eso quiere decir tomar decisiones o no tomar decisiones, o seguir o no seguir con ciertas relaciones, ¿no? Tendrá que decidir entre una y otra cosa, no porque logre estar completo y feliz, sino porque sea aquel que se sostenga, vaya en dirección a su deseo, ¿no? Eso creo Sí, que que... su que su Sí, síntoma le permita hacer un síntoma, es decir, algo con lo cual arreglarse en la vida, y que para cada uno es distinto, digamos, y no hay una medida estándar. exactamente, ¿no? Y eso Claro. le abre mucho. Bueno, no sé si Areli quieras agregar algo más. Bueno, sí, bueno, me parece eh, muy clara la idea de que el análisis es como un largo proceso de duelo, y en donde surge este reordenamiento de lo imaginario y lo simbólico. Y mencionaste que entonces el fantasma se consolida más o menos en la adolescencia. Eh, y mi pregunta es, ¿por qué en la adolescencia, o qué ocurre en la adolescencia para la consolidación del fantasma? Sí, yo decía para el armado o el sellado del fantasma, porque planteaba que el esbozo de la primera respuesta fantasmática se da, digamos, en el niño entre los 8 y 18 meses, en cómo voltea la mirada y cómo en el estadio del espejo la madre lo mira, le habla. Ahí forma una respuesta. Pero en el segundo despertar sexual, en la pubertad, donde aparecen los caracteres sexuales secundarios y donde aparece el cuerpo varón o mujer, también tiene que recibir la voz y la mirada del otro, aprobando, desaprobando. Por eso lo pensaba después del atravesamiento de ese tiempo se sella, digamos, eso, porque ahí también ahí el chico, el adolescente, se pregunta, ¿qué quiere el otro de mí? Que sea mujer, que sea varón, que sea el exitoso, que sea la inteligente, que sea la soltera o el soltero, o el sin sexo. Digamos, de nuevo hay la pregunta, ¿qué quiere el otro de mí? Sí, sí, El, sí. Y bueno, y que esa es una pregunta que se repite en un análisis, o bueno, no se repite, sino está ahí de forma en la transferencia, como decías. Justamente, digamos, en un análisis se construye la posición, se construye en el sentido que el sujeto va advirtiendo su posición fantasmática para después correrse de ahí y encontrarse con el vacío que lo habita en relación al objeto A como causa de deseo, ¿no? Pero si el analista no soporta ese tiempo transferencial para que el sujeto dé las vueltas necesarias, y, digamos, el analizante, digamos, o va a desertar o va a reposicionarse de nuevo en esa posición en la cual gozaba. Bueno, y también me surge otra cuestión acerca del diván. Bueno, ahora con la pandemia, que se han abierto otras posibilidades para acceder a otras cosas. Entonces, ¿en dónde para ti queda el estatuto del diván, por ejemplo, en un análisis a distancia?
Es una buena pregunta porque me la vengo haciendo hace un tiempo. Antes de la pandemia yo tenía algunos analizantes de afuera de Buenos Aires, entonces hacía algunas cuestiones por Skype, pero la pregunta era si esos análisis podían llegar hasta el final. Pero bueno, hay algo que se puede jugar, digamos, en un análisis a distancia entre la imagen y en algún tiempo, digamos, dejar solo la voz. También se puede pensar en eso en cada caso en particular, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, todavía no sabemos qué efectos eso tiene, pero en mi práctica hasta ahora esas cuestiones, digamos, se pueden ir trabajando los objetos y a veces justamente se saca la imagen y se deja la voz en Skype, en el teléfono, donde sea, y ahí, digamos, hay otra coloratura. Sí, Falta el cuerpo en lo real, que me queda como pregunta también a mí. sí, pero como lo mencionábamos hace un momento, también dependerá del tiempo del análisis y si hay ese paso de las entrevistas preliminares al análisis. Uh-huh. Bueno. Pues creo que no hay preguntas acá por Facebook. No sé si Eric quiera agregar algo más, si no yo creo que cerraríamos acá. Sí, digo, es muchísima información, lo bueno que queda el video en nuestras redes sociales, en YouTube, y si a alguien le surgiera alguna pregunta, la puede dejar por allá y nosotros se la podemos pasar a Estela y luego ya puede contestar ella a distancia, ¿no? Esta virtualidad, pues es lo que abre posibilidades de diálogo. Y bueno, y en estas posibilidades de diálogo también a que sean también como más asincrónicas, diacrónicas allí en otros tiempos, pero se sigue con el espacio. Bueno, por mi parte es todo. Te agradezco muchísimo, Estela. Y bueno, te paso la palabra, Arely. Sí, agradecerte, Estela, muchas gracias. Esperamos nos podamos encontrar en otro espacio con otro tema, como lo mencionabas hace unos momentos. Y pues también de mi parte sería todo. Bueno, coincido con esto de que las preguntas me las pueden hacer después, porque bueno, a lo mejor fue mucha información, yo hablo a veces un poco rápido, y por otro lado, la virtualidad permite esto, que uno procese alguna pregunta y la pueda hacer después, no es necesario en el momento, y fue muy grato estar acá y cuenten conmigo si otra oportunidad, si tienen ganas, pensamos algún tema así y les damos algunas vueltas. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, pues hasta luego, nos despedimos. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao.